Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 6. Voy a compartirles este domingo y posiblemente el domingo que viene acerca del juicio del diluvio. El juicio del diluvio. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 6 del libro de Génesis. Leemos así con todo respeto y reverencia porque esta es la palabra de Dios. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Del versículo 9 en adelante, Dios le ordena a Noé construir un arca, y en el capítulo 7 Dios trae, hermanos, el juicio del diluvio. Estos pasajes de la Biblia, como el diluvio o como la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue destruida por, dice la Biblia, por fuego que cayó del cielo, o historias como aquella en el que un pez se comió a Jonás, al profeta Jonás, para los escépticos son leyendas místicas. No son más que leyendas. Sin embargo, dentro de las leyendas antiguas, registros históricos antiguos, por ejemplo, de los egipcios, de los babilónicos, de los fenicios, aún de los aztecas, ellos en sus registros históricos hablan de un diluvio. Fíjese usted, aún la ciencia misma. La ciencia dice que hace 7.500 años cayó un meteorito gigante en Alaska y que descongeló toda la masa de hielo de Alaska y que hubo una gran inundación. Los arqueólogos, por su parte, dicen que encontraron vestigios del arca de Noé en el monte Ararat. Pues, hermanos amados, ningún pasaje de la Biblia es mito. Toda la escritura es inspirada por Dios y ella misma dice que nos es útil para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual. Este pasaje, igual que la destrucción de Sodoma y Gomorra, son muy importantes, hermanos queridos, que los estudiemos, porque el Señor Jesús compara los juicios en su segunda venida a estos juicios. Dice, por ejemplo, en Mateo 24, versículos 37 y 39, que antes de la venida del Señor será esos días como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y los cogió a todos por sorpresa, aunque todos deberían haber entendido, porque Dios les avisó que iba a traer un juicio, un diluvio. Pero dice que la segunda venida del Señor y los juicios tomarán
a las gentes por sorpresa, porque ellos no están oyendo lo que la Biblia está diciendo sobre los juicios de los últimos tiempos y sobre lo que nosotros, los pastores y predicadores, estamos predicando de los tiempos finales, hermanos. En este pasaje hay 4 cosas que me llamaron la atención. La primera está en el versículo 1 y 2 y tiene que ver con los elementos de la maldad de esta generación de Noé. Básicamente son 2 elementos que hicieron o que generaron la maldad de esta civilización, porque por lo que pudimos leer, esta fue una civilización muy mala, muy corrupta, que Dios tuvo que terminar, que no tuvo remedio a esta civilización, que lo que Dios tuvo que hacer, como dice en el versículo número 7, fue raer, así textualmente dice, raer de la faz de la tierra a todo ser viviente, limpiar la tierra de la maldad con que los hombres la habían contaminado. Versículo 1 y 2 lo volvemos a leer, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos. Y viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres de las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El primer elemento que hizo que esta generación se corrompiera es que hubo matrimonios mixtos, matrimonios entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, dice ahí. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran más, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Hay por lo menos unas 3 posiciones teológicas en cuanto a quiénes son estas personas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Me parece que la más acertada, que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con que los hijos de Dios son aquellas personas que desde la antigüedad empezaron a temer a Dios y empezaron a buscar a Dios. Y los hijos de los hombres fueron aquellas personas, aquella descendencia que no tuvo en cuenta a Dios. Es decir, unos son los descendientes de Abel, pero como Abel murió, nació en su reemplazo Sem. Entonces son los descendientes de Sem. Y los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Y nosotros nos damos cuenta que los descendientes de Caín tomaron el camino de la maldad y que los descendientes de Sem buscaron a Dios. La Biblia lo dice. Por ejemplo, en el capítulo 4 me habla de Caín y Abel y me habla de la descendencia de Caín. Bueno, también de la descendencia de Abel. Pero dice de Caín, por ejemplo, en el versículo número 22, dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamed, y Lamed es un descendiente de Caín. Y dijo Lamed a sus mujeres, aquí ya tenemos a un polígamo, que es Lamed, de la descendencia de Caín. Ada y Sila, oídme, a sus 2 esposas, mujeres de Lamed, escuchadme dicho. Aquí podemos ver el carácter de Lamed, que es descendiente de Caín, que ya se ha corrompido, que ya no tiene temor de Dios, que ya ha seguido el camino de la impiedad. Dice que un varón mataré por mi herida, y un joven por un golpe. Se sabe que el carácter de este hombre era violento y que su pensamiento era de matar y de venganza y de muerte. Y si 7 veces será vengado Caín, su padre, pues Lamed en verdad 70 veces lo será.
Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y este es Set, el reemplazo de Abel. Porque dijo Dios, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Ahora mire lo que dice el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pues aquí encontramos que la descendencia de Set empezó a invocar al Señor. Porque esta es la descendencia de los que son hijos de Dios, que son temerosos de Dios, de donde viene el Mesías. Gloria a Dios. Estos hijos de Dios están referenciados, y los hijos de los hombres en Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 3. Y en Primera de Juan capítulo 3 no lo llaman los hijos de los hombres, los llaman los hijos del diablo. Y realmente es un calificativo bastante fuerte y parece despectivo, pero así lo llama la Biblia. Y en últimas, eso es lo que son. Caín era realmente, y aquí lo dice la Biblia, que Caín hizo las obras del diablo y siguió al maligno. Versículo número 8 del capítulo número 3 de Primera de Juan dice así. El que practica el pecado es del diablo, así como Lamec, así como Caín, que mató a su hermano, que tenían odio en su corazón. El que practica el pecado es aquella persona que está permanentemente habituado a pecar, a la embriaguez, al odio, a la venganza, al robo, al adulterio. Pues bueno, el que practica el pecado, dice, todo aquel que... Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí ya tenemos unos que practican el pecado, que la Biblia llama hijos del diablo, y otros que no practican el pecado, es decir, que habitualmente no están pecando, que son hijos de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es decir, porque es hijo de Dios. Si una persona es hijo de Dios y Dios es santo, entonces es obvio que esa persona tiene que tener una naturaleza parecida a la de Dios. Tiene que aborrecer el pecado como Dios y tiene que desear ser santo como Dios. Ahora dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está diciendo que hay unos que son hijos de Dios y otros que son hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, o sea, desde Génesis, ¿cierto? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, y fíjese que ahí hace alusión a Caín y al camino de Caín y a la descendencia de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las de las obras de Caín eran malas porque Caín era malo, porque era hijo del diablo, porque era del maligno, dice aquí. Y las de su hermano eran justas porque él había obedecido a Dios. Entonces, fíjese que las hijas de Dios, aquí volviendo al capítulo 6 del libro de Génesis, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, es decir, los de la línea mesiánica se casaron con los de la línea del pueblo del diablo. Y eso es grave, pues eso fue muy grave, eso fue gravísimo. Es decir, los cristianos, en otras palabras, poniendo las palabras de hoy en palabras del Nuevo Testamento, es decir, los cristianos se casaron con los impíos. Y yo veo que hoy los cristianos no tienen el conocimiento, no tienen el entendimiento de saber lo gravísimo que es que un creyente se case con un impío.
Mire lo que aquí pasó. Ahora, la elección de los hijos de Dios fue a ojo. Versículo 2 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y esa es la trampa, ¿no? Que cuántos jóvenes de la iglesia dicen, no, las hermosas están afuera, aquí no hay nada, igual los varones, no, las hermosas están, y el mundo sin duda tiene mujeres hermosas, sin duda, allá Babilonia tiene mujeres hermosas, sin duda, que los hijos de Dios no deben codiciar, como ellos codiciaron las hijas de los impíos, hermanos amados. Por eso Dios prohíbe a su pueblo Israel, porque no es plan de Dios que el pueblo Israel haga parentesco con otros pueblos que no tienen la ley y que no tienen temor de Dios en sus corazones. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4, encontramos este mandamiento de prohibición de emparentar y casarse con los que no eran del pueblo judío, que los que no son temerosos de Dios. Mandamiento que persiste en toda la Biblia y que en el Nuevo Testamento se vuelve a tocar. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios y las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni con ellas tendrás misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Este mandamiento que el Señor les dio al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, ellos no lo tuvieron en cuenta. Y un ejemplo de lo grave que es desobedecer este mandamiento lo encontramos en Números capítulo número 25, y de cómo los paganos tienen influencia sobre los creyentes. Hermanos amados, un creyente no tiene tal influencia sobre un impío para hacerlo un creyente. En cambio, un impío sí tiene tal influencia para hacer un creyente o un impío. Eso es lo que pasó aquí. Esas hijas de los hombres, aquí se refiere, empezaron a apartar el corazón de los hijos de Dios, empezaron a alejarlos de las cosas de Dios, empezaron a llevarlos a la discoteca, empezaron a llevarlos a la fiesta, empezaron a desviarlos del camino del Señor, y los hijos de Dios no pudieron tener influencia, porque de hecho el que empieza un matrimonio bajo desobediencia, el punto de desobediencia le indica que no podrá tener influencia sobre el que no es creyente. Mire lo que pasó aquí en el capítulo 25 del libro de Números. Dice, moraba en Sitín Israel, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo va rumbo a la tierra prometida, llega a las fronteras de los moabitas. Las moabitas eran muy hermosas. El rey de Moab usó una estrategia para traer derrota al pueblo de Israel, y era mandar a las moabitas a conquistar a los hijos de Israel, a los varones. Y mandó a las mujeres más bonitas y conquistaron a los varones de Israel. Y ellas desviaron el corazón. Mire cómo desviaron el corazón de los israelitas en el versículo 2, a los cuales invitaban al pueblo a sacrificar a sus dioses. Entonces, fíjese acá, los
Los israelitas están tras las moabitas y están ya sacrificando ante los ídolos de ellas y están adorando a los hijos de ellas. Pero ellas nunca vinieron a hacer sacrificios en el tabernáculo. Los hijos de Israel nunca las trajeron al tabernáculo y nunca uno las ve. Porque ya no tienen influencia sobre el pueblo impío. El primer punto de degradación, entonces, hermanos, de esta civilización que se llama antediluviana, es que hubo matrimonios mixtos entre creyentes e incrédulos, y los incrédulos apartaron a los creyentes del camino de Dios. Y ellos empezaron a pecar. Y en segundo lugar, dice que hubo una explosión demográfica enorme, dice, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos. ¿Y qué tiene que ver con que se hayan multiplicado? Pues quienes se multiplicaron fue los hijos de los hombres y no los hijos de Dios. Los hijos de los hombres se multiplicaron. Y al multiplicarse los hijos de los hombres multiplicaron la maldad. La maldad está entonces creciendo. Si se hubieran multiplicado los hijos de Dios, las obras buenas, el temor de Dios se hubiera multiplicado. Pero no, aquí está creciendo la maldad, está creciendo el pecado. Porque, hermanos amados, un padre, un hombre que se casa, un hombre que es borracho, que se casa con una mujer que también le gusta el licor, entonces ya son 2 borrachos. Y tienen un hijo y ese hijo también va a ser un borracho, entonces ya son 3. Y si tiene otro, pues da lo mismo, entonces ya son 4. Y la maldad se va multiplicando. Y en tanto el pueblo impío que no teme a Dios se multiplica la maldad. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La influencia del pecado en una población enorme que está pecando trae un alto volumen de pecado. Gloria a Dios. Número 2. En segundo punto de mi bosquejo es el disgusto de Dios. Debemos ponerle atención a este pasaje, hermanos, amados, porque esta civilización antediluviana, esta civilización del diluvio no atendió el mensaje y cayó sobre ellos el juicio de Dios. Y usted, hermano y amigo que me escucha, debe entender que juicios vienen sobre la tierra, los cuales la Biblia anuncia y nosotros estamos anunciando. Y requiere que usted se arrepienta, se aparte de su pecado y se vuelva a Dios de corazón. Ya no siga su camino de maldad, de pecado, de venganza, de fornicación, de adulterio, de embriagueces, de estafas, de robos, de calumnias. No siga ese camino más, porque Dios está harto de ese camino y de esa forma en que los hombres están viviendo en la tierra. Mírelo acá. En el versículo 3 al 5 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le nacieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense el disgusto de Dios. Y pasaron 3 cosas aquí. La primera es que Dios detiene la obra del Espíritu Santo en ellos. Dios la detiene y dice, no contenderá, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá. Esa frase es muy diciente.
¿Qué quiere decir no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre? El Espíritu Santo, y ese es un trabajo del que habla Juan capítulo 14, uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo de Dios en esta tierra es convencer al hombre de que lo que está haciendo está mal delante de Dios, de que lo que está haciendo es pecado. El Espíritu Santo está haciendo eso. Y esta lucha del Espíritu Santo, esta batalla del Espíritu Santo por hacerle entender al hombre que sus hechos son pecaminosos, que aquí dice que contiende con el hombre. Así como cuando un padre llama a su hijo y reiteradamente le dice que se aparte de esos amigos o que se aparte de esos caminos que está siguiendo y contiende con él, porque el deseo del corazón de ese padre es levantar un hijo sano. Entonces el Espíritu de Dios contendía con aquellos hombres, haciéndoles entender que sus hechos eran pecaminosos. Y entonces Dios dice, no, voy a retirar esa obra del Espíritu Santo. Ya no voy a contender más. Los voy a dejar que hagan lo que quieran, porque eso es lo que ellos quieren. Y sin duda, el Espíritu Santo estaba tratando de tocar la conciencia de ellos. Porque esa es la obra, haciéndoles sentir que estaban haciendo mal. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace ahora, haciendo sentir a las personas que hacen mal. Yo estoy sorprendido cómo nosotros estamos bajo esta prueba tan terrible, cómo la economía mundial ha caído, cómo estamos frente todos a la posibilidad de contaminarnos y hasta de morir, hasta de contaminar a nuestra familia. Estoy sorprendido cómo la gente que están viviendo esta prueba, en lugar de acercarse a Dios, se reúnen para hacer rumbas, para hacer fiestas, para tomar, Es increíble la ceguera de la gente. Es increíble la dureza de la gente. Dios está hablando a través de un juicio de esta pandemia. Dios está hablando y la gente sigue ciega en su pecado. Dios les está diciendo que se alejen y se aparten de su pecado. Increíblemente siguen haciendo lo mismo, como esta civilización. El Espíritu de Dios les hablaba a través de la conciencia y sin duda a través de los predicadores. Pues había predicadores. Uno de ellos era Noé. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Noé era pregonero de justicia, que era un predicador por 120 años, predicó Noé. Pero ellos no oyeron eso. Ellos pudieron ver el testimonio de Enoc. Enoc era otro hombre consagrado a Dios. La Biblia dice de Enoc que caminó Enoc con Dios y Dios lo arrebató, Dios lo llevó. Y eso lo supieron ellos, supieron que él había ascendido al cielo, no había muerto, porque este hombre era un santo y Dios lo había llamado al cielo. Ese era un testimonio de la gracia de Dios, pero ellos no oyeron ni al Espíritu Santo, ni a Noé, ni el testimonio de Enoc. Y luego dice Dios, primero lo que dice Dios en su disgusto, no voy a quitarles la obra del Espíritu Santo. Número 2 dice, porque ellos son carne. ¿Y qué quiere decir eso? Ellos son carnales. Ellos son una sociedad corrompida. Ellos son una civilización con una naturaleza depravada que permanentemente tienden al mal. Eso es lo que dice Dios ahí. Y número 3, Dios acortó el tiempo de la vida de ellos, porque vivían 900 años. ¿Se puede imaginar una persona pecando 900 años? ¿Cuánto volumen de pecado puede producir en 900, en 800? Dios dijo, no, toca cortarle la vida a las personas para que pequen menos. Y usted sí sabe que la Biblia dice que al hombre pecador sus días se le acortarán. Y dice el versículo 3 que serían sus días 120 años. Es decir, la gracia tiene un límite.
120 años fueron los años justamente que predicó Noé. Noé predicó 120 años. Dios le dio los 120 años de gracia que Noé predicó. Y les dio un predicador como Noé. Y les dio un arca sinónimo del Señor Jesucristo como testimonio a ellos. Es la gracia y la misericordia de Dios. Tanto tiempo. Pero ninguno de ellos se arrepintieron. Ninguno. La Biblia dice que solo fueron salvos 8, Noé y su familia. Y no porque Noé fuera mal predicador, no porque fracasó en su ministerio, no porque todos ellos rechazaron la obra del Espíritu Santo, todos ellos rechazaron el mensaje de Noé, todos ellos rechazaron la gracia salvadora del Señor. Mire amigo, mire hermano, este es un tiempo de gracia que estamos viviendo, este es un tiempo de gracia. Y el Señor dice en su palabra que Él vendrá a traer sus juicios sobre la tierra como aquí. Como lo dice en Mateo 24, que será como en los días de Noé. Este es un tiempo de gracia para que usted, en lugar de hacer rumbas, se arrepienta. En lugar de irse a la tienda de borrachos, busque a Dios y sustente con ese dinero su familia. Eso es lo que Dios espera que entendamos en estos tiempos, hermanos. Ahora mire, número 3, el proceso de la maldad. Es decir, siguió creciendo la maldad, versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y hay unas palabras aquí que me inquietan mucho. La palabra mucho, la palabra todo, la palabra de continuo y la palabra solamente. La palabra mucho dice, era mucha. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha. Como ahora, mucha como ahora. La maldad de los hombres era mucha. Y luego dice, todo pensamiento, y este es increíble, todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Todo designio, todo pensamiento del hombre era el mal, el hacer mal. Es decir, planeaban el mal, es decir, premeditaban en la maldad. Y el Salmo 36 dice que los hombres en su cama planean hacer el mal, como robar a su vecino, como asaltar el banco, planean cosas así, como vengarse del prójimo, como conquistar la mujer del prójimo. Sus pensamientos eran de continuo el mal, como hoy, como nosotros vemos hoy. Y luego dice que de continuo, es decir, todo el tiempo. Y luego dice, y solamente el mal. Increíble. La maldad era mucha. El pensamiento, todo pensamiento del hombre continuamente era el hacer el mal, solamente el mal. Es decir, no pensaban en otra cosa, no pensaban en hacer lo bueno, no pensaban en eso. Y Dios tiene que destruir un mundo así. Dios tiene que acabar un mundo así, tan malvado como el que estamos viviendo nosotros. ¿Quién de nosotros esta semana no se indignó con esos soldados impíos, como animales que procedieron a violar a la niña indígena? ¿Quién no se indignó con hechos tan vergonzosos de los hombres que solo piensan en el mal, en hacerle mal al prójimo? Número 4, la resolución de Dios, lo que Dios determinó. Mire, dice, Dios determinó, el versículo 6 dice, y se arrepintió de haber hecho al hombre. Y claro, nosotros sabemos que se arrepintió
no sería una interpretación teológica correcta teniendo en cuenta el carácter de Dios, porque Dios es perfecto y Dios no se arrepiente. Lo que aquí está diciendo es que Dios se dolió en su corazón por haber creado el hombre, porque el hombre se convirtió en un monstruo, en un hombre, en una máquina de pecar, en una empresa pecaminosa se convirtió el hombre. Y luego dice la Biblia que Dios resolvió destruirlos, dice, raeré de la faz de la tierra. Y ese verbo raeré en el hebreo me conmocionó a mí. Y voy a ponerles un ejemplo de lo que significa raeré. Cuando yo estuve en Bogotá pastoreando, un vecino estaba en Ciudad Bolívar y un vecino me vendió un lote. Y yo se lo pagué a plazos. Y el lote era así, pues, pendiente, rodado. Y los vecinos lo habían llenado todo de basura. Entonces yo fui a construir el lote para hacer una casita. Y cuando yo fui a construir el lote, lo primero que tuve que hacer es sacar toda esa basura. ¿Y sabe lo asqueroso que es sacar la basura? Y sacar costales y costales de basura y limpia antes de poder construir el lote, porque con esa basura no podía hacer nada. Eso es lo que aquí dice. Dios dice, raeré la tierra, es decir, limpiaré la tierra de la basura. Así se debe traducir raeré, limpiaré. Haré aseo, mejor dicho, haré aseo. Increíble. Y esa tiene que ser nuestra predicación, porque esto es lo que enseña la Biblia. Un día el Señor raerá a los habitantes de la tierra, limpiará la tierra, porque la tierra se ha contaminado. Lea en su casa Isaías capítulo 24, para que vea que el Señor dice, la tierra se contaminó. La Biblia dice, enfermó la tierra por la maldad y el pecado del hombre. Y en el versículo 8 dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Jehová? El versículo 9 dice eso, dice la razón. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pues hermanos y amigos, el único que fue salvo del diluvio fue Noé. ¿Por qué? Porque era justo y perfecto y caminó con Dios. Y todos los demás se quedaron en el diluvio. Y vamos a estudiarlo los próximos domingos, este juicio que es aterrador. Que el Señor bendiga su palabra.